Bien, hoy quisiera contarles un sueño revelador de las formas como las personas influencian a otras, sobre todo a partir de sus creencias y opiniones. En la semana en que hice el video sobre la autoobservación, en esa semana yo estuve muy atento a cómo seleccionaba yo sistemáticamente los autores que tanto ocupan tiempo en mi vida, porque uno de los hábitos muy poderosos que tengo es la lectura. En esa semana tuve un sueño supremamente importante, porque después de haber elaborado el video, soñé claramente en dos personas. Se me aparecieron, como decir, dos poetas. Qué tanta influencia y cuál era el tipo de influencia que ejercían sobre mí. Y se me aparecieron Borges y Rabindranath Tagore. Esos los dos en mi sueño. De Borges yo tenía presente, y lo conservo mucho, la última estrofa de su poema sobre el alquimista. Es una estrofa muy tremenda en el fondo, y dice en forma muy simple así. Dice al final del alquimista, dice: y cuando cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Para mí es supremamente bello y bonito y profundo digamos, la expresión concreta final del alquimista. Y de Tagore, lo que yo recogí, yo tengo muchas cosas de Tagore porque mi papá, el primer libro importante que me regaló fueron las obras completas de Rabindranath Tagore. Entonces yo tengo muchísima información sobre él y puedo recoger demasiadas cosas. Pero en el sueño, lo que se me vino a la cabeza o a la mente fue la reunión que tuvo Tagore con Einstein hablando acerca de la realidad, en donde Einstein, en lo que hoy denominamos un realismo ingenuo, decía: no, yo prefiero creer que la luna está ahí, aunque yo no la observe. Y Tagore le insistía: vea, hasta las obras más elementales que contenga el Museo del Mundo tienen necesidad de que esté un hombre ahí para darle sentido y existencia. Si no está el hombre, eso no existe. Eso no existe. No existe si no está el hombre atendiendo conscientemente a la obra y atribuyéndole un sentido. Entonces yo elaboré en mi sueño cuál era para mí la influencia que recibía tanto de Borges como de Tagore. Y la conclusión que afloró a mi ser fue esta, que me llamó mucho la atención y por eso se las quiero compartir. Pero para mí la conclusión frente a Borges fue esta: Borges hace un esfuerzo maravilloso, intenso y profundo. ¿Para qué? Para mostrarme a mí y a cualquier lector lo inteligente que él es. ¿Y cuál es la conclusión frente a Tagore? Fue esta: Tagore se deleita, se recrea estudiando maneras, métodos y aproximaciones al trabajar una idea para buscar que yo o el lector ejerzamos nuestra inteligencia. Todo con un propósito subyacente muy importante, que es que finalmente compartamos con él la experiencia de ser seres conscientes. Entonces yo dije: ve, qué tan interesante, porque a pesar de ser Borges tan importante, un erudito tan excelente, un
un escritor tan maravilloso como lo atestiguan todos los innumerables premios que ganó en su vida. Sin embargo, el meollo final que llega a mi corazón y a mi ser es muy distinto del meollo que llega de un poeta también muy grande, que fue premio Nobel de literatura, y que pudo haberlo sido de otras cosas porque él era muy polifacético. Era además de ser poeta, era un gran político, pero sobre todo un gran educador. Entonces para mí fue demasiado importante darme cuenta de las diferencias sutiles en el mensaje y en la influencia que cada uno de ellos ejerce sobre uno, o sobre mí concretamente. Y al final del sueño retomé otra vez la estrofa final del alquimista y le hice dos pequeños cambios, o mejor tres pequeños cambios que por supuesto no modifican la esencia del cuento, pero sí modifican un sentido final, sobre todo los cambios últimos. Vean cómo lo escribí en mi corazón en ese sueño. Y cuando cree tocar enardecido el oro aquel que matará a la muerte, ahí le agregué esa A, Dios que sí sabe de alquimia, ahí le agregué ese sí, lo convierte en polvo, en nada, como si el polvo se hubiera descompuesto después en átomos y en partículas subatómicas. Pero aún después de convertirlo en nada, queda una esencia humana muy importante, y es que es alguien. Y por eso viene más bien el tercer castigo, llamémoslo así, divino, que es, después de convertirlo en polvo y en nada, en nadie. Pero cuando se es nadie, es porque se fue alguien. Entonces el término mismo nadie implica un ente que sí fue alguien. Y por eso es relevante como último término del castigo el olvido. Pero ahí en el sueño, de pronto yo me doy cuenta de una cosa, lo percibo a nivel de conciencia. El olvido sí, pero el olvido es solo un velo detrás del cual el hombre eterno sigue existiendo. Y esa característica final para mí fue demasiado importante, porque me di cuenta de que eso no es simplemente una creencia, es la capacidad de ver y percibir con la conciencia el hecho fundamental de que una vez creado el hombre consciente, nada es capaz de suprimirlo. Ni la alquimia, ni Dios serían causas suficientes para lograr ese cometido. Entonces, quería presentarles esta pequeña reseña del sueño, porque me parece tan importante que ustedes atiendan, después de leer un libro, con mucho cuidado, no solamente al contenido que les acaba de dar el autor, sino al autor mismo. Es decir, cómo les llegó la esencia de ese autor a su espíritu, a lo más profundo de su ser, y que gasten el tiempo para desentrañar esa influencia. Con todo mi amor, los espero en el próximo.